Hola, soy Hato y hoy les enseñaré a hacer fondos de una forma sencilla. Entraremos con este y terminaremos de este. El primer paso es que me sigas en mis redes sociales para ver más videos, tutoriales y consejos de dibujo digital. Así que comencemos. Primero vamos a comenzar con un boceto sencillo como viste al principio y necesitaremos una imagen referencia que se acerque a tu boceto o a la idea que tienes que quieras representar. Después vamos a comenzar con los colores del cielo, que en este caso son estos. No estoy tomando nada de la referencia, pero no está mal si los tomas los colores de la referencia. También otro paso importante que necesitaremos es que tu programa utilice pinceles con textura. En este caso estoy usando uno muy sencillo de nubes. No tiene como una imagen de nubes, sino que como que el pincel tiene una forma irregular que yo lo asimilo como nubes. Que se vean como nubes depende de ti, así que puedes tener más referencias de más elementos que quieras reproducir. Y con la práctica empezaremos a replicarlos al punto al que a ti te guste. Tampoco vamos a llegar al punto de realismo en este tutorial, entonces yo me conforme con formas abstractas, pero que den semejanza a estos objetos que ahorita son las nubes, ¿no? El pincel que estoy utilizando ya viene en este programa que estoy utilizando, es de Windows, se llama Paint Toolside. Este es el número 2, entonces tiene unas características diferentes, incluso se puede desde el 1. Entonces esto ya son más cosas sobre pinceles que puedes investigar en otros programas, que casi todos los programas lo tienen, así que no hay problema. La opacidad en el pincel también es importante porque como puedes ver no está completamente blanco en las nubes. Tiene tonos azules y tonos más grises, entonces eso, intenta hacer que el pincel no esté muy blanco, no sea totalmente como este pincel que está pintando ahora mismo, que pinta y todo el color se impregna. Ahora para el pasto vamos a empezar a poner distintos colores, así como en el cielo, pero esta vez son muchos más, ya que tiene más elementos como es las plantas, el pasto, algunas flores y el camino, porque también necesito un camino en mi fondo. Entonces, como les dije, nunca nada es de un solo color, entonces primero vamos a empezar a poner colores a lo loco, aunque se vea muy mal ahora, pero con los pinceles de textura los vamos a arreglar un poco. Y ahorita con un pincel de textura lo vamos a empezar a combinar, pero no queremos que se vea todo el mismo color, entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Agarramos un color, empezamos a tocarlo por aquí, por allá, que sea un pincel que no tenga tanta opacidad, que no pinte muy fuerte. Y combinamos colores y hacemos que los colores se vean como manchas de aquí por acá, de varios colores. Un solo color no está bien, entonces distintos colores y si se puede, porque en este caso yo lo hice, utilicé varios pinceles de texturas. Puedo usar el de las nubes, solo para que se combinen, que creen más tonalidades, y uno que asemeja a un pasto, que es como textura de piel, como decirlo, de pelaje. Pero yo lo utilizo más como para pasto, porque solo pintar mucho pasto. Y como les dije, toquen distintas tonalidades que necesiten, como pueden tomarlo de la referencia o agarrar unos que a ustedes les convenga en la paleta de color. Y ahora no se ve muy bien, pero podemos notar que hay distintos colores y vamos a seguir agregando. También tengo la idea de la luz como ahora estamos afuera, estamos en el campo.
La luz de afuera es amarilla porque podríamos decir que es mediodía y hay un sol y el sol nos pinta este pasto casi de color amarillo, y como también hay sombra, también lo pinta de un verde muy oscuro. Combinen los colores, la idea es que no se vea plano, que no se vea de un solo color, porque pues nada es de un solo color. Y si no tienen texturas o también si lo prefieren, pueden empezar a hacer el pasto así, aunque yo solo lo hago para una zona específica, pero no está mal si necesitas que sobresalga el pasto en algún lado, o si quieres poner un pasto en un primer plano y necesitas dividirlo, también se puede utilizar esta técnica, que nada más es hacer líneas hacia arriba. Y como el pasto, como tenemos en la técnica del pasto, vamos a empezar a agregar más colores de amarillos, verdes oscuros, verdes claros, verdes que se acercan al amarillo, al café, muchos colores. Esto le va a dar como una forma de distinguir varias, ¿cómo se llaman? Como hojas. Vamos a ver distintas tonalidades de hojas y vamos a pensar que se va a ver más si tienen distintos colores. Aquí utilizo en un momento un pincel duro de línea, pero no queda bien porque pues no se integra al fondo completamente. Cuando regreso a hacer las líneas con el pincel que lo hacía al principio, y lo tuve que difuminar un poco para que se integrara. Aquí, como estoy utilizando este fondo nada más para completar un dibujo, no es necesario hacer tantos detalles, ya que se pueden estar no viendo por el dibujo que tendré enfrente. Aquí voy a hacer la parte de la cerca, y aquí vamos a necesitar un poquito de conocimiento de perspectiva. Yo no les voy a enseñar tanto esto, pero podemos, como es un fondo un poco sencillo, no es detallado, no es realista, y porque es como les digo, es sencillo y la idea es que sea también simple, no es la gran cosa. Ahorita estoy haciendo como que la cerca se va hacia atrás. Podemos ver que de forma muy básica, una forma muy simple de decir cómo se ve cómo funciona la perspectiva, es que las cosas cerca se ven grandes y las cosas que están lejos de poco a poco se ven más pequeñas y se van al fondo, a la línea de fuga, al punto de fuga, que en este caso no podemos ver, que se va de lado, el punto de fuga está por allá, por donde está ahorita la selección, y así. Entonces voy a ajustar más o menos las líneas para que parezca un poco realista, para que te imagines. Nada más esto es de imaginación. Nos vamos a imaginar cómo se verían las cercas si la estuviéramos viendo desde el ángulo en que se ve la foto, el dibujo. Y pues bueno, ya que tengamos todos, los vectores yo los utilizo para hacer el rellenado, pinto, y pues bueno, la cerca va a ser como una división entre este pasto alto, que va a ser como un tipo cosecha o simplemente pasto alto. No le doy tantas vueltas al asunto, y como quiero que sobresalga, vuelvo a cambiar el fondo, porque como ven, y ya puse la cerca, pero no se ve tanto. Entonces sigo editando y sigo editando. Esto es cosa de paciencia y de determinación. Ahorita no es la gran cosa, les digo. Si su fondo lo van a utilizar para simplemente adornar su dibujo, que ya tiene personajes y va a estar un poco bloqueado por los mismos personajes, no detallen tanto, porque si necesario simplemente completa su dibujo. Entonces aquí ya tenemos la primera parte de la cerca, y relleno un poquito lo del el pasto. Les digo, tienen que meter distintas tonalidades, colores, porque el pasto no es solo verde y un verde muy específico. Entonces, ya que lo tengamos, vamos a empezar a colorear bien la cerca. Y así como el pasto, vamos a meter distintos colores
que tengan la idea de que es una cerca de madera. Entonces le voy a hacer sombra, le voy a meter estos pinceles de textura para que parezca viejo, para que parezca que tenga años de estar ahí, o que está sucio, o que tenga humedad. Entonces los colores café, amarillo, incluso verde por la humedad están bien dentro de este elemento. Y como les dije, utilizan pinceles de textura para que dé un poco de realismo. Igual si no lo tienen, o si no tienen un pincel de textura que dé la idea que ustedes necesiten, pueden buscar referencias y empezar a imitarla ustedes mismos. Así como en las nubes podemos imitar cualquier textura, aunque simplemente nos va a dar tiempo. Y esto es de paciencia más que nada, que es una parte muy difícil para los que dibujan, ya que pues no es tan divertido, pero para mí es un poco divertido hacer nubes, por ejemplo. Me gusta hacer mucho fondos con nubes, y de poco a poco te vas acostumbrado y de poco a poco lo disfrutas. Entonces no es tan malo hacer fondos, simplemente es acostumbrarse a empezar a hacerlos y después te empieza a gustar. Y como aquí ya estaban estas tablas nada más flotando, entonces vamos a darles tridimensionalidad y les vamos a poner un soporte. Y este soporte también tiene que tener una sensación de que es real, de que es 3D. Entonces lo vamos a volver con colores un objeto. Le vamos a dar volumen, sombra, textura. Ya lo saben. Simplemente es esto, la práctica de realizarlo una y otra vez. Obviamente no es mi primer fondo y tampoco soy experta en esto. Entonces, cualquier técnica que usen, simplemente estoy aconsejando en la forma en la que yo hago esto, ¿no? Y para, pues, como ya les he explicado, en la perspectiva, simplemente otro lo copié, y lo hice más pequeño porque como se está yendo más al fondo, da la sensación de que se está alejando, ¿no? Y así vamos a seguir retocando todo el fondo. Cada elemento va a tener como tratado. La idea principal es esto, en que tenemos que utilizar pinceles de textura para que nos ayude, pero en caso de que no tengan no tengan uno apropiado porque no le sale la textura que ustedes necesitan, siempre la podemos reproducir. Nada más necesitaremos una imagen de referencia. Igual siempre se puede configurar o descargar muchos pinceles, entonces no hay problema. No importa en qué programa estén trabajando, siempre se puede hacer eso en cualquier programa de edición profesional, entre comillas. Porque, por ejemplo, yo no creo que nadie utilice de forma profesional este programa que estoy usando yo. Pero casi todos usamos las mismas herramientas, entonces no hay problema. Siempre hay opciones. Hay gente que no utiliza la computadora como yo para dibujar, utiliza su tableta o tiene otros programas. Cada quien, pero casi todos tenemos las mismas herramientas para trabajar. Entonces, como por ejemplo ahorita estoy volviendo a editar el fondo porque no está quedando la cerca donde debería quedar, y así. Y como ven, ya casi terminamos, nada más falta darle detalles a la cerca y unos extras que voy a agregar más. El fondo normalmente no tiene que ser tan detallado si es que vas a utilizar más elementos dentro de él. Entonces detallarlo es casi una pérdida de tiempo, porque pues no todos vemos. Yo usualmente, porque me gusta mucho cuando me lo paso dibujando y coloreando estos fondos, los termino usando aparte o los termino guardando aparte con solo el fondo, porque usualmente si le doy bastante detalles o me gusta darle detalles para que se vea realista o para acercarme más, y esto simplemente es práctica.
seguir practicando esto, así como aprendimos y mejoramos a hacer personajes, así podemos hacer el fondo y también agarramos el gusto. Entonces es eso, aprender a utilizar los pinceles de textura, que algunos hacen mucho, te ahorran mucho tiempo, y otros simplemente es como una forma única de hacer un elemento. Por ejemplo, las nubes. No creo que con cualquier pincel podamos hacer las nubes. Entonces eso, el programa te ayuda mucho. Claro que no lo hace todo, porque no puedes hacer nubes de la nada si no tienes una referencia y práctica con tus pinceles. El que un objeto no tiene un solo color, usamos distintas tonalidades, y mientras vamos aprendiendo y observando, por eso necesitamos referencias. Aprendemos a saber qué tipo de colores podrían utilizarse, qué colores estarían si lo viéramos de una forma real, si estuviéramos viendo los objetos real. ¿Qué colores necesitaríamos? Por ejemplo, yo pienso en el amarillo casi siempre porque estoy afuera, estoy en el sol, y algunas cosas brillan amarillo también. Entonces, jugar con colores y que darte cuenta que no es como que no es tan difícil, no se agobien. Esto es de paciencia, mucha paciencia con esto. Y te digo, de poco a poco le tomas cariño, te empieza a gustar y ya no es pesado. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que me sigas en mis redes. Tengo un canal de YouTube en donde hago speed painting y a veces tutoriales de cualquier cosa que necesites y así. También tengo una página de Instagram, de Facebook, en donde subo mis dibujos, y si te gustan, si simplemente les gusta verlos, o si quieres una comisión, puedes seguirme y pedirme una comisión. Es totalmente libre, puedes ir a ver y a lo mejor pedir algún tutorial, no lo sé. Entonces seguimos. Cualquier elemento que quieras agregar, de preferencia ten una referencia al lado para más o menos reproducirla o tener un acercamiento y te guste. Igual nunca vamos a hacerlo de forma fotogénica, tampoco vamos a acercarnos lo suficiente a la realidad. Igual se me hace muy aburrido si te quieres acercar a la realidad, pero cada quien es su estilo. Y pues también en que no debes detallar demasiado un elemento que no se va a ver, no se va a notar. También date cuenta para que necesitas el fondo. Por ejemplo, en este caso yo solamente lo necesito para ambientar el dibujo en donde va a haber personajes. Entonces los elementos, todos mis elementos que acabo de dibujar ahora, a lo mejor no todos se van a visualizar, pero la mayoría sí. Entonces siempre estoy comprobando qué elementos se ven y qué elementos no se ven, para no perder el tiempo, ¿verdad? Y ahora voy a integrar al personaje al fondo, porque pues obviamente no podemos tener al personaje y que aparezca de la nada y que todo salga bien, ¿verdad? No se ve realista, por así decirlo, entre comillas, porque sigue siendo un dibujo. Entonces a mí me gusta agregarle luces y sombras de acuerdo al fondo. Eso yo la verdad no soy muy experta. Es muy sencillo, casi no lo hago muy evidente las luces ni las sombras, porque por lo mismo de que no soy experta en ambientar al personaje conforme al fondo. Entonces lo hago muy simple. Le agrego luces de un lado, porque por ejemplo ni siquiera estamos viendo el sol y ya estoy agregándole luces de un lado, quién sabe de dónde salieron. Las sombras a veces las hago de color gris, o sea, con un efecto de capa de multiplicar, y simplemente se hace más oscuro. Pero he notado que luego lo hacemos lo podemos hacer del mismo color del fondo. Por ejemplo, le estoy agregando como un verde oscuro, y con el efecto de multiplicar
se está oscureciendo, pero de un color verde, ¿no? Y también le agrego como un color para que parezca que estuvo trabajando en el campo. Entonces también por eso se lo estoy agregando. Entonces este fondo, como les digo, nada más sirvió para agregar al final a este personaje y tener un dibujo completo, por así decirlo. Entonces no es difícil, es un poco tardado, sí, y a veces es agobiante cuando estamos empezando, pero de poco a poco mejoramos y así. Otro consejo sobre los fondos es que deberíamos hacer es que el fondo se parezca lo suficiente a la forma en la que hiciste el dibujo, ya que da la sensación de que son una misma imagen. O sea, que quiere decir que que no es como si pegáramos un dibujo y otro dibujo diferentes y que no se integran al mismo dibujo.